Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en estos días de las novenas, del celebrar con gozo el nacimiento del Redentor. Hoy, para nuestra lección divina, vamos a tomar el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo primero, versículos del 5 al 25. Primer momento, lectura del texto. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de avanzada edad. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno de Espíritu Santo. Ya desde el seno de su madre, y convertirá el Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿En qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído a mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demoraba tanto en el santuario. Cuando salió no podía hablarles, y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez cumplidos los días del servicio, se fue a casa. Días después concibió a su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses recluida, diciendo: esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó quitar mi oprobio entre la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia del Espíritu Santo. Digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos con tu gracia, presencia y luz, que podamos sentir tu presencia. Y con ella y con esta palabra, comprenderla en este anuncio que se hace hoy a Zacarías del nacimiento del precursor, podamos comprender cómo tú nos hablas al corazón, Santo Espíritu, en este tiempo para preparar la llegada del Señor. Amén. ¿Qué dice el texto? Hoy miramos a la Sagrada Familia. Vamos a tener la celebración dentro de poco. La Sagrada Familia viene después de los días del nacimiento del Redentor. Pero mirando aquí a José, que hemos escuchado ayer el anuncio que le hace el ángel en sueños después de que José había tomado una resolución en su justicia de repudiar en secreto, y cómo el ángel le explica qué va a pasar y José obedece. También vamos a ver todo el anuncio que hace el arcángel Gabriel a María Santísima. Pues hoy tenemos el anuncio que hace el ángel Gabriel a Zacarías, sacerdote, esposo de Isabel. Entonces, para eso miramos el primer momento. ¿Qué dice el texto? Entonces, ¿qué dice el relato? ¿Cuáles son las expresiones? ¿Dónde estaba Zacarías? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pasaba con él y su esposa? ¿Cuáles son la situación? ¿Por qué tenía que estar ahí en el templo? ¿Cuál era su servicio? ¿Quién aparece? ¿Qué le dice? ¿Cómo le dice? Las expresiones llamativas
verbos, actitudes, situaciones, qué preguntas se hace él, qué le responde el ángel y pasa algo con él, qué pasa. Y entonces el pueblo, qué otra expectativa tiene, cómo recibe la salida de Zacarías que se demora. Miremos todos los elementos. ¿Y qué dice en el último párrafo también desde el versículo 23 hasta el 25? Como mirando todo esto que ha pasado con Isabel. Como siempre, varias lecturas y después lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Tenemos hoy el anuncio a Zacarías, sacerdote. Nos hace una introducción muy clara Lucas para que miremos que era un hombre del grupo de Abías casado con una mujer descendiente de Aarón. Isabel era descendiente de Aarón. Por lo tanto, María, que era prima de ella, también era descendiente de Aarón, que es de donde venía toda la raza, toda la más bien estirpe sacerdotal. Pero aquí lo importante es, él en su servicio entra en un momento muy grande. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí una vez al año, y es el momento del incienso, y el pueblo está a la expectativa, y el servicio se demora más de lo esperado, y recibe el anuncio. Y si uno ve el anuncio del arcángel Gabriel a Zacarías, tiene cosas muy parecidas como el anuncio a María. Ustedes ven que él queda sobresaltado, entonces le dicen no temas, a María también le dicen no temas, y el ángel empieza a explicar cómo la petición de ellos también ha sido escuchada. Acordémonos que hemos hablado también de cómo los padres de Nuestra Señora no podían tener hijos. Hoy aparece en la primera lectura la figura de Sansón, que también viene de una madre que era estéril y no se podía tener, y viene con un poder especial, que fue un poder para un momento de la acechanza de los filisteos. Ahorita Juan viene con otro poder, no de fuerza física como Sansón, sino un poder espiritual. Y entonces, ¿qué le va diciendo el arcángel Gabriel a Zacarías? Y entonces les dice que va a ser Juan el nombre, porque se van a llenar de un gozo por el nacimiento. Va a ser muy grande delante del Señor, porque no va a beber vino ni licor, será lleno del Espíritu Santo. Ayer escuchábamos cómo le decían a San José en el sueño cómo el hijo que tendría María es por obra del Espíritu Santo. Aquí aparece otra vez el Espíritu Santo actuando en el precursor. Todos en el contexto de Zacarías y Isabel, y también de José y Santísima Virgen María, todos dados por el Espíritu Santo. Es también partícipes. Vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, pero es que el Espíritu Santo está en toda la obra de Dios. Es Dios, el amor de Dios que se manifiesta. Entonces aquí, en uno que es elegido, que viene a nacer de dos que son santos, llevan una vida agradable delante de Dios, Zacarías e Isabel, y entonces va a ser aquel que va a tener el espíritu y el poder de Elías, irá delante del Señor. Ya se empieza a poner la función. Y entonces también él no comprende porque es viejo, y Gabriel le dice que él está delante de Dios y ha sido enviado para hablarle y anunciarle. Y por no creer, entonces él va a estar un tiempo mudo, hasta el día en que sucedan todas estas cosas. Y suceden las situaciones, sale del santuario, la gente que entendió que él había tenido una visión, y una vez cumplidos los días, pues fue y su mujer quedó encinta y estuvo 5 meses recluida diciendo: esto es lo que el Señor ha hecho por mí en los días en que se dignó quitar mi oprobio entre la gente. Recordemos que no poder tener hijos en Israel, pues para una mujer era un oprobio. Miremos todas las situaciones de hoy y los personajes. Ayer era José, María y el anuncio del ángel a José. Hoy es el anuncio del ángel a Zacarías. En este anuncio, cuando el ángel Gabriel le anuncia a José cómo es el proyecto de Dios Salvador que va a pasar, hoy el anuncio del ángel a Zacarías, el proyecto salvador de Dios, qué va a pasar con la vida. Pensemos también en este Adviento, si nosotros verdaderamente estamos abiertos a los planes de Dios en nuestra vida. Si los acogemos, porque José creyó, Nuestra Señora creyó. A Zacarías, siendo un hombre muy bueno, no se le quita eso, tuvo alguna duda y entonces estuvo un tiempo
Seguramente eso fue un ofrecimiento muy fuerte porque pues imaginémonos a Isabel entrada en embarazo, pero entrada en años. Por eso Nuestra Señora fue a ayudarla, una mujer entrada en años, y fuera de eso su esposo se había quedado sin habla. Pero miremos los elementos. Entonces, en nuestro corazón, ¿a quién, pues, cómo se dan ese acogimiento a los planes de Dios? Hoy vamos, en todas estas semanas vamos viendo cómo se está dando el plan de Dios, según los profetas, todas las narraciones, los anuncios del ángel, cómo se van dando y cómo van respondiendo cada uno de los personajes que nos muestran que están inmersos para que Dios pueda ser un pequeñito, insertarse en la vida humana. Como José nos enseña esta obediencia a la fe, como María, la sencillez, esclava del Señor, como Zacarías, después de todo este proceso, hace un aprendizaje, y después cuando se le suelta la lengua, él puede ver toda esa obra maravillosa de Dios en su hijo Juan, que es un hombre que va a alegrarlos a ellos dos y alegrará a los que verdaderamente van a creer en Jesús, porque la alegría va a ser la conversión y el llamado para que muchos crean en Jesús. Hoy aparece el padre de Juan el Bautista y la madre también para que ustedes y yo creamos en que Dios todo lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Acuérdense que el arcángel Gabriel también le dirá a María, lo veremos, que tu prima ya está de 6 meses, la que llamaban estéril. Pues aquí todo este proceso de la espera del nacimiento de Juan, el precursor, Zacarías nos enseñe a que él, que aprendió de esta experiencia, después cómo acoge los planes de Dios, él que es un sacerdote. Ustedes y yo, ¿cómo acogemos los planes de Dios para nuestra vida? Gran pregunta. Los invito a que la mediten. ¿Será que tenemos dudas como Zacarías? ¿O será que queremos ser como tener la obediencia de la fe de San José, la humildad de Nuestra Señora? ¿Qué hay en nuestros corazones? Cada uno, ¿qué me dice esta palabra a mí hoy? Utilícenla, medítenla. Es importante mirar todo este recorrido que hacemos y cómo verdaderamente Dios es el que salva, las fuerzas nos las da Él. Sansón era un héroe de fuerzas, pero por allá cayó, y que nosotros tengamos las fuerzas de Sansón, pero espiritualmente hablando, porque hay uno que tuvo esa fuerza espiritual que se llamó San Juan Bautista y creyó y esperó en Dios. Y hemos visto hoy el gozo del anuncio de lo que fue el gozoso nacimiento de Él. Vamos a mirar el nacimiento de Jesús, pero aparece el nacimiento del precursor hoy, anhelado y anunciado por el arcángel Gabriel. Entonces miremos todas las situaciones de nuestra vida. ¿Cómo estamos aceptando estos proyectos de Dios? Tenemos dudas, como Zacarías, pero también hay muchas cosas bonitas de Zacarías. Zacarías es un sacerdote santo. Zacarías es un hombre que agradaba a Dios. ¿Cuánto podemos aprender de él? También una rectitud y un querer obrar en su presencia. En su hacer sacerdotal, en su trabajo, pues estaba en el incienso en un momento muy, muy santo y muy sagrado, en el Sancta Sanctorum, allí en el lugar sagrado. ¿Cuánto ustedes y yo pues aprendemos hoy que este tiempo de Adviento sea entrar como en un lugar sagrado delante de Dios y a ver esa santidad aquí? Mirando lo pequeñito, mirando a José y a María con el niño que van a nacer, para que verdaderamente ustedes y yo en este nacimiento de Jesús permitamos que nazca Él y con Él los planes que Él ha tenido de salvación para usted, para mí, para todos nosotros. Hagamos oración. Y hoy también la hacemos con una de aquellas expresiones antífonas que se hacen en estos 9 días. Oh renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos, de quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones. Ven a librarnos, no tardes más. Amén. Oh renuevo del tronco de Jesé. Se cumplen las profecías, Señor, como se dice en la novena también de Navidad. De Jesé, padre de David, vendrá todo el tronco que llegará humanamente a ser el linaje del cual naces tú, Emmanuel, Dios con nosotros. Ven, Señor, tú que te alzas como un signo para todos estos pueblos, ante quienes todos los reyes enmudecen y enmudecerán, cuando vean que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Todas las naciones imploran tu auxilio. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven en nuestra vida, que hoy podamos aprender cuáles son los planes y proyectos que tienes para nosotros. Amén. Cuarto momento, la acción.
Con esta narración del anuncio a Zacarías, ¿será que ustedes y yo hemos dudado en la vida del proyecto de Dios sobre nosotros? ¿Qué ha pasado si eso se ha dado? ¿Cómo podemos sacar las dudas del corazón? ¿Cómo podemos creer y esperar más bien como José y Nuestra Señora? También cómo podemos, también santamente, hacer las acciones que también Zacarías como sacerdote, cada uno de nosotros en lo que hacemos en el día a día, cómo obramos delante de Dios. ¿Qué nos queda hoy para que pongamos en práctica? Y la parte de la acción es esta noche en la novena, a las 7 de la noche los esperamos también, Hora Colombia, en el canal y en este Ejército Orante, canal del Padre Rubén Darío García Ramírez. Quedémonos contemplando expresiones de aquel que irá delante del Redentor con el espíritu y poder de Elías, de Gabriel, que está delante del trono de Dios, que anuncia estas grandes noticias, los anuncios. Quedémonos contemplando estas imágenes que hablan de la salvación del género humano y, lógicamente, por ende, de la salvación de nosotros. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.